El día de hoy traemos un tema diferente, el cual una seguidora nos hizo llegar, ya que quiere que muchas mujeres se den cuenta que no están solas y que no son las únicas que pasan por esa dificultad, ya que muchas cuentan con ese trastorno en sus hijos. Platícanos un poquito de ello, amiga. Pues hoy les vamos a hablar del TDAH, que regularmente las personas que no sabemos qué es, nos atacamos, ahora sí que nos ponemos a pensar, ese niño berrinchudo, ese niño tiene esto, ese niño es... Cuando realmente es un trastorno en el cual nosotros no sabemos nada. Exacto, muchas de las veces solamente juzgamos, a veces hasta los papás, que pensamos que los dejan hacer lo que quieren, que pensamos que no les están poniendo atención, o les decimos, ay, niño malcriado, sin saber que ellos tienen el cerebro igual que nosotros, pero el cerebro de ellos trabaja diferente al de nosotros. Entonces es algo que sí es dificultoso para muchos de las mamás. ¿Por qué? Porque ellas... ¿Tú crees que ellas no quieren estar en un restaurante y estar tranquilas igual que muchos? Sí, donde entra el niño que realmente el ambiente o el entorno en el que está simplemente no está a gusto. Así es. Ellos son muy distraídos. ¿En qué cuestión? De que muchas de las veces la gente piensa que están haciendo berrinches cuando él por cualquier cosa quiere llamar la atención. ¿Sí me entienden? Sí. Y realmente es un trastorno en el cual muchas personas, como te digo, no lo vemos de la misma manera que lo ve un papá, que está con ese niño. Entonces somos buenos para juzgar, criticar y decir, ay, ese niño es ese niño aquello. O el papá no le da una buena nalgada y ya. Y realmente es como dices, o sea, nuestro cerebro trabaja de una manera y la de ellos trabaja de otra manera. Entonces deberíamos ser un poquito más empáticos, un poquito más sociables con esos niños, porque a pesar de que ellos no sean tan sociables, nosotros tratar de entenderlos. Así es, como ella me platicaba que él no puede hacer mucha amistad, porque él si agarra una amistad, la quiere nada más para él, ¿sí me entiendes? Como que se le dificulta soltar, ¿sí me entiendes? Fíjate que muchas personas mezclan ese trastorno con otro trastorno que es el autismo. Hay personas hay niños que tienen los dos trastornos o tienen el espectro autismo. Entonces, no somos profesionales, para empezar, aclarando aquí el punto de que lo poco mucho que les estamos informando es lo poco mucho que también nosotros nos hemos tratado de informar y de tratar de entender también ese punto y de saber de que no nada más hay depresión, ansiedad, tantas horas sí que enfermedades o tantos trastornos, porque muchas personas van a decir, no es una enfermedad, no es un trastorno, es una enfermedad. O sea, mucha gente se va a contrariar, por decirlo así. Entonces, pues si hay algún especialista, alguna persona que nos quiera orientar también a nosotras de decirnos, no, es esto o es por esto o pasa por esto, bienvenidos sean, porque nosotros no somos profesionales, solamente nos estamos platicando, estamos dándoles a entender un tema del cual ahora vivimos muchos, o ver el lado de las mamás, ¿no? O sea, en cuestión que pues las puedes ver bien y todo y tranquilas y les tienen paciencia, pero quizás cuando llega la noche es cuando ellas ya se derrotan. Sí, claro. Cuando ya cansado para ellas. En lo personal, yo conozco un niño que sufre de ese trastorno, que es el hijo de una amiga, y él, aparte de tener ese trastorno del TDAH, tiene espectro autismo. Entonces, por eso te digo que no se relaciona también con otros niños. Y son diferentes factores, porque hay niños que son relativamente que su espacio personal es su espacio personal. Hay niños que también en el salón de mi hija, en el preescolar, me tocó que hubiera un caso de que el niño era muy amoroso. O sea, era muy amoroso, muy protector el niño. Y es como te digo, o sea, tenemos que familiarizarnos con este tema todos, porque ya mínimo de cada 10 niños hay uno que es con ese trastorno. Y es que para los niños ser así es algo normal, ¿sí? Y quizás no para todos sea lo mismo, no lo toman de la misma forma y a lo mejor se sienten así como que, ay. Sí, y fíjate que yo a lo que estuve yo leyendo
sobre este trastorno, hay una cierta población de adultos que también lo tenemos. Lo tenemos porque a lo mejor lo puedo tener yo y a lo mejor no estoy diagnosticada, lo puedes tener tú y a lo mejor no estás diagnosticada. Entonces es algo que muchos te lo apuesto que muchos van a poner, ay, tú no tienes TDA, tú eres distraído. Ajá. Tú no tienes TDA, tú eres esto. ¿Sí me entiendes? Entonces hay muchos que sí. Berrinchudo, ¿verdad? Hay muchos que sí y hay muchos que realmente pues no saben o no están realmente familiarizados con este tema. Así como te digo, o sea, yo en lo personal, a lo mejor me ha tocado convivir con este niño que te digo y es muy lindo. Sí, es muy lindo y todo, pero llega su momento de crisis donde hasta te puede llegar y aventar algo y dices tú, ay, si y estabas para bien. él es algo normal, ajá. Y si estabas bien, o sea, y también les tienen ansiedad porque hay niños que realmente no sacan su frustración o no sacan pues toda su carga. Sí. Porque a fin de cuentas su cerebro trabaja diferente a nosotros. Entonces no lo sacan y es cuando tú dices, wow, ¿qué pasó? Yo me imagino que les llega la ansiedad cuando ellos se sienten diferentes, ¿no? Porque quizás el aprecio que él te da a ti en el momento y tú no se lo das, para él es como que no me quiere. Sí, y fíjate que yo a lo poco que he tratado con él, en un cierto punto sí era mucha su despego, ¿sabes? De que yo me quería acercar y él era de no, y no, y no, y era una actitud negativa. Y ya conforme tú lo vas tratando, vas socializando un poco más con esa persona, ya hasta el mismo se te acerca, ya está. O sea, ya es como te digo, ponernos en los zapatos de y ver cómo es realmente, porque no podemos leer la mente, ¿estás de acuerdo? Para saber o decir, ay, está pensando en esto. Pero hay niños que tienen, bueno, como en este caso él tiene ese trastorno y es demasiado inteligente. Tú le puedes, o sea, a los estudios que hay, pueden decirte, son niños distraídos, son niños que no se retienen la información, pero él no. O sea, él a pesar de que tiene eso, retiene la información así. Si en ese momento a lo mejor él está haciendo una cosa y si tú estás platicando de algún tema o algo, él a los 2-3 días te dice lo que estaba platicando esa persona. O puede estar haciendo una actividad y la maestra estarle hablando de algún tema y él lo retiene. Entonces de ahí viene también todo eso, a lo que yo he visto con este niño que te digo. Quizás por lo mismo, ¿no? Porque ellos tienen una manera de pensar diferente a nosotros, pero a veces son hasta más inteligentes que uno. Sí, fíjate que lo que yo estuve viendo no son personas de las que no puedes hablar así. O sea, no puedes hablar con ella que te esté mirando a los ojos, que estén porque ellos te evaden la mirada. Y lo he visto yo con él. De que es algo, tú le estás hablando y él tiene que estar, no porque no te esté poniendo atención, no porque no te quiera, o sea, interactuar contigo, sino porque es su manera de él comprenderte, de él tratar de una parte de su cerebro que te analizar lo que estás diciendo, procesar la información que tú le estás dando, porque trabajan de nuevo. Trabajan de una manera muy diferente. Y no somos expertas. No somos expertas. Simplemente que una seguidora sí nos dijo que sí podíamos hablar de este tema. ¿Por qué? Porque quizás hay muchas mamás las cuales están pasando por la misma situación. Y a lo mejor les llega el momento de tirar la toalla. Sí. Por cualquier cosa, o sea, no específicamente por el niño, pero simplemente quizás porque es un poco más difícil de tratar, ¿sí me entienden? Que a lo mejor que si los tienen que llevar a chequeos, que a veces en la escuela, terapias, en las escuelas les hacen, pues ahora sí que los hacen menos. Claro. Los maestros a lo mejor no les tienen la misma paciencia. Sí. Entonces es algo que tanto la mamá, los papás tienen que trabajar y asimilar que su hijo es diferente. Entonces ella es lo que nos decía, pues que se den cuenta muchas mujeres que no son las únicas, que hay muchas quizás que están pasando por el mismo motivo, el mismo caso, y pues que se den cuenta que hay maneras y quizás los niños no aprenden de igual forma que muchos niños normales, aprenden diferente y es algo que los maestros también tendrían que trabajar. Sí, fíjate que yo a lo que he visto, yo tengo una cuñada que es maestra y ella ya en el aspecto de la educación ya tratan de meterles ese lado.
o sea, de hablar de este trastorno y de que ellas mismas comprendan y entiendan que van a llegar niños diferentes. O sea, no todos los niños que te lleguen en ese momento van a ser iguales. Por eso ya ahora hablan mucho en la escuela, hablan mucho de la inclusión. O sea, inclusión en general. Ya no es por algo físico, ya es más allá. O sea, porque muchos papás cometen el error de ya no querer llevar a sus hijos por lo mismo, porque no hay inclusión. Entonces todo eso está desde casa. Exacto. O a veces que no los quieren, quizás que socialicen porque les da miedo cómo vayan a reaccionar los demás compañeros o así. Pero sí es un tema, a mí se me hace un tema bonito, importante para que igual cada mamá que esté pasando por una situación del mismo grado, pues dejen a lo mejor su historia, Sí, que compartan sus consejos entre ellos mismos, porque como dices tú, nosotras no somos expertas, pero quizás sí somos la voz de una que otra. Sí, de que podemos hacerlas comprender, porque es como todo, o sea, tú y yo lo podemos ver como normal o hablar con nuestros hijos, ¿sabes qué? Pasa esta situación, y se ve así. Y tú como niño tienes que tratarlo igual, tienes que tratar de, o sea, ponerte en los zapatos. Pero así como hay personas que entendemos, comprendemos y tratamos de analizar las situaciones, hay personas que definitivamente son muy cerradas. Sí, y es ahí cuando ellas mismas se oprimen y dicen, no, pues ¿para qué lo llevo? ¿Para qué meto a mi hijo al preescolar si las mamás van a hacer esto? Las mamás también viene de uno. Sí, como tú dices, también por parte de los papás que a veces, quizás así como que no te juntes con él porque esto, o no hagas esto porque esto. Y yo me imagino que para las que son mamás ha de ser un dolor, un golpe muy fuerte, ¿no? El que sienta... El que rechazo vean el a tu rechazo, hijo. Siento que es con lo peor que te puedes meter, ¿no? Con tus hijos, porque pues los hijos no piden venir como vienen. Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces, pero sí está mucho en la educación, porque puede haber niños que tengan ese trastorno, pero los papás con el amor, la paciencia y el cariño los hacen. Hay muchos que hasta famosos son. Claro. Y pudieron lograr todas sus cosas, ¿sí me entiendes? Sí, ser más allá de lo que uno es. Poquito lo que uno es. Sí, sinceramente yo pienso que todo eso viene desde casa. La educación, de la inclusión, de todos ponernos en los zapatos de todos. Así como podemos entender al que tiene depresión, como podemos entender que al que sufre de ansiedad, como podemos entender a los enfermos de cáncer, de todas las enfermedades. Como nos podemos decir, ay, pobrecito, tiene esto. No, güey, no, pobrecito, entiéndelo. O sea, entiéndelo, compréndelo y ponte en sus zapatos. Que vean diferentes maneras de cómo manejar. Si estás viendo que esta forma de guiarlo no es la correcta, buscar otra manera. Que quizás ellos también se sientan apapachados por la sociedad. Claro. Que no se sientan menos, porque hay veces que la misma sociedad, nosotros como sociedad a veces hacemos menos a la gente. Claro. Y nosotros provocamos inseguridades también en las demás personas. Entonces, qué mejor que todos nos apoyemos y que el día que veamos que una mamá está pasando por un momento de dificultad con su hijo, ya sea que piensen que está haciendo berrinche o que piensen que él está siendo grosero, no, quizás arrimarnos y si ellos se entretienen, no sé, con un rompecabezas, llegar y mira lo que te compré o algo o decirles, oye, yo he pasado por esto, mira, haz lo que respire tantas veces, profundo, esto, ¿no? En vez de juzgarnos. Claro. En vez de fíjate que lo poco que te digo que yo leí también implica mucho la alimentación. La alimentación, de tratar de darles una rutina desde que están pequeños, tratarles de dar una rutina, ¿en qué aspecto? En el alimento, en la hora de, por decir, ver la televisión, de juego, o sea, tratarlos de despejar su mente, porque realmente su mente es la que está trabajando al 1000 por hora. Sí. Entonces yo he visto eso de que la alimentación también es fundamental, y hay casos en los que ya, ahora sí que más extremos, a lo que yo estuve leyendo, son los que ya ocupan medicación. Y pues ahora sí que no está mal, pero ahora sí que cada quien debería de acercarse a su respectivo doctor
para que les diga, ¿sabes que tu hijo sí necesita medicación? Porque hay casos extremos en los cuales hasta los mismos niños se autolesionan, ¿sabes? O sea, y son los que necesitan cierta medicación. Y hay otros que es ligero, o sea, es muy leve. Como te digo, todos en algún punto tenemos eso. Tenemos ese trastorno y no lo sabemos. Sí, pues sí es un tema sumamente importante para muchas de las personas y pues recordarles y seguirles insistiendo en que aquí tienen su espacio y en los comentarios o en mensajes en privado pueden dejarnos sus historias. Si no quieren venir, nosotros las podemos platicar o quizás tienen un tema importante ellas que les puede funcionar a más gente y poderlo hacer público nosotras para que muchos sepan que no están solos, como en este caso ella pues. Sí, que somos la voz de muchas mujeres, hombres, niños, de todo un poco. Que se pueda alzar la voz. Aquí estamos para ustedes y como siempre se los hemos dicho, esto es para ustedes, por ustedes. Este espacio es donde ustedes se puedan desahogar, soltar sus cargas. Y servirse. Sí, entonces aquí estamos para escucharlos. Así que el que quiera, igual que nos quiera corregir en algo, bienvenidas sean las correcciones, porque en este mundo nadie es perfecto. Sí. Y el que diga que es perfecto, pues simplemente es mentira. Entonces, pues nada más que decir, más que muchas gracias por vernos, escucharnos. Seguirnos, compartir, dejar su like, igual dejar sus comentarios, ya sean positivos. Sí. Siempre positivos, más que nada. Por favor. Sí. Igual si tienen algún consejo, si tienen algún tip, si tienen algo que a ustedes les funcione y que lo puedan compartir con las demás, dejarlo en los comentarios para que todas nos podamos apoyar, todas y todos, porque también papás pasan por lo mismo. Sí, claro, y si por aquí sale algún doctor, algún científico, alguna persona que realmente sepa sobre este tema muy extenso, que quiera ahora sí que unirse a asesorar a más personas, pues bienvenido sea, porque se lo repetimos, no somos profesionales. Lo poco o mucho que hemos tratado de leer y de comprender, y pues yo en lo personal, mi entorno donde me ha tocado convivir con niños con esta condición, entonces ahora sí que los invitamos a que no se cierren, que hablen, porque también ustedes merecen ser escuchadas, las mamás que pasan por todas estas situaciones. Sí. Sabemos que es difícil y sabemos que es algo que... Gritos en silencio de ellas mismas, ¿no? Algo que no cualquier mamá realmente tiene el valor, porque hay muchas que realmente sí dejan a sus hijos. Abortan la misión. Sí, o sea, le dan vuelta a la página y realmente dejan a los hijos, porque también he escuchado ese tipo de casos de que saben que están enfermos de eso y los dejan. Entonces, mis respetos para esas mamás que se animan y que están día a día estando con sus hijos ahí al pie del cañón. Sí. Entonces, recuerden que si ser mamá ya es difícil, imagínense una madre con un hijo con ese trastorno. Entonces, hay que echarle ganas y gracias por vernos. Por seguirnos, por compartir y pues recuerden que aquí tienen su espacio aquí en el Shot De la verdad.